Bueno, desde el inicio de la pandemia, el Hospital Traumatológico respondió al llamado ministerial y comenzamos con la atención de pacientes COVID, inicialmente en lo que eran nuestras salas de cuidados medios y también en la UTI. Nosotros tenemos una UTI, que era UTI traumatológica, con 7 camas, y esa se transformó en una sala de cuidados intermedios de COVID. Posteriormente, en enero de este año, se habilitó como UCI y ahí disminuyó su capacidad por un tema de relación paciente-personal a 6 camas. Estuvimos con 6 camas UCI hasta que también se nos solicitó aumentar, hacer un esfuerzo un poquito más allá y logramos llegar a tener 7 camas UCI, 16 camas de UTI y 32 camas de cuidados medios para pacientes COVID en este hospital. Eso significó una modificación en muchos aspectos, no solamente en la planta física, como aquí se puede ver, esta es una sala común de traumatología y se habilitó cuando nos solicitaron eventualmente habilitar una segunda UCI. Hicimos todas las instalaciones que hubieran permitido aquí funcionar 4 camas más de UCI. Después de un largo tiempo de trabajo, este hospital la semana pasada egresó al último paciente COVID que estaba hospitalizado en nuestras dependencias. Y por otro lado nos permite retomar nuestra actividad habitual en el área de la traumatología, poder empezar a retomar las listas de espera que están, digamos, apremiando mucho, tanto desde el punto de vista de los números, de las estadísticas, como de las necesidades de nuestros usuarios. Esperamos muy prontamente empezar a bajar esas listas de espera, así como también seguir dando solución a toda la patología aguda de traumatología, las fracturas, las infecciones osteoarticulares, los tumores. La primera semana en la UTI en realidad no tengo una noción exacta de lo que ahí sucedía porque tenía como periodos de conciencia y de inconsciencia, dormía, despertaba, no tenía idea de qué estaba pasando. Esos fueron los primeros 5 o 6 días. Fue una situación en que no tenía una claridad de lo que... Sabía que algo no andaba bien nomás, pero no tenía certeza. Cuando ya después de una semana empecé a tener una cierta lucidez y una conciencia, empecé a darme cuenta dónde estaba y qué es lo que sucedía. Yo hice alguna vez cuando joven un curso de primer auxilio y así que tenía un cierto conocimiento de cómo funciona la gente en los equipos de salud. Entonces cuando empecé a ver que ahí se funcionaba de otra manera me empezó a llamar muchísimo la atención. Encontré que la gente tenía una entrega especial, que había un manifiesto deseo de que uno saliera adelante, pero con una fuerte afectividad por parte de ellos, cosa que uno no ve en otros lugares. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y me empecé a preguntar cuál era la particularidad que ellos tenían y llegué a una conclusión. Incluso en el relato que hago digo, la gente de la UTI en la que yo estuve, es gente que trabaja con el corazón bien puesto, fíjense. Son afectivos. No es muy común que llegue la gente del turno y vaya a saludar a un paciente. Y era tan afectivo, me hacían caricias, me echaban crema, me cuidaban en extremo. Para mí fue muy afectivo, para mí un hecho muy sintomático. Yo jamás había visto, a mi edad y con mis enfermedades, que un médico cuando me sale bien un examen, se alegre, se pare, levante los brazos y me haga así y lo vea efusivamente contento de que mi examen salió bien. Eso yo no lo había visto nunca en mis años, entonces empecé a ver, dije, esta gente es distinta. Esta gente tiene algunas particularidades que no se ven en otros lados. Llegaban pacientes, algunos se iban de alta y llegaba al tiro, se ocupaba el tiro la cama. A veces en el día teníamos 5 traslados y esas camas
en menos de 2 horas se ocupaban con pacientes de urgencia. Pacientes que conectábamos a CENAF, que eran dispositivos que le aportaban alto flujo de oxígeno a los pacientes para poder sobrellevar la enfermedad. Y no era, en un momento fue un caos. Fue bastante compleja la situación. Bueno, lo más duro en realidad de cómo se llama, de lo que nosotros vivimos como funcionarios acá de la salud fue eso. Fue ver a muchos pacientes irse sin tener un apoyo, digamos, de los familiares, de no poder estar ahí con ellos, tomándoles su mano, y en eso sí nosotros tuvimos harta contención con ellos cuando ya estaban en sus últimos alientos de vida, como se puede decir, tomándoles su mano, diciéndole al oído, a una con su inconsciencia que tenían, que no estaban solos, que estábamos nosotros y que los íbamos a apoyar hasta cuando ya tuvieran que partir. A mis colegas, a los médicos, a los kinesiólogos, a los enfermeros, a los TENS, a los auxiliares, a los diurnos, que le llamamos nosotros, los que están todos los días acá, a los de alimentación, abastecimiento, digamos, al hospital en general. Muchas gracias. Si tengo que hacer algo es aplaudirlo porque lo hicieron súper bien.